Buenos días. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Con ustedes está Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca, ingeniera de sistemas, docente y especialista en ciencias de la tecnología, conductora del programa formativo ciclo ofimático Microsoft Office 2013 Access, y apuntando al comienzo de la cápsula video número 033, que es bastante interesante y tiene que ver con el tratamiento de la construcción de un cuadro combinado que se encuentra relacionado con una consulta y del cual depende la visualización de conceptos como el nombre del paciente. Esto hace parte del proyecto contable 2014, es un ejemplo para que ustedes lo conozcan y tengan presente que de este proceso más adelante se pueden originar otra serie de casos, pero ya muy concretamente dirigidos hacia la parte de la actividad contable. Pero en especial queremos mostrar con este simple ejemplo de el sector hospitalario que hemos estado tratando ya en varias cápsulas de video, y que con llevar esta información a ustedes pues será crucial en el hecho de que no solo si se sabe hacer con este, ustedes lo van a poder hacer con otros. Bueno, entonces vamos a arrancar con el proceso. ¿Listo? Recordemos, cápsula video número 033. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dar comienzo primeramente a cargar nuestra unidad virtual D y vamos a ubicar la carpeta donde se encuentra presente nuestra base de datos, proyecto contable 2014. Ahí la tenemos. Bueno. En particular, si vamos empezando a mostrar paso por paso, lo primero que vamos a hacer es construir una consulta selección sencilla, que va a partir de que con ella se va a dar participación a la visualización de unos datos importantes de una tabla. Aún no existe la tabla, ¿de acuerdo? La tabla no existe aún todavía. ¿Cuál es esa tabla? Esa tabla tiene que ver con el detalle clínico paciente y en especial con la somatometría, donde la somatometría es una medición de varias cosas en el paciente, pero entre ellas los signos vitales, ¿ok? Y va dependiendo de la clase de paciente. Bien. Entonces, vamos a empezar primero por construir esa consulta selección. Primero que todo, para esto, la consulta selección parte de que al crearla, usted puede crearla de una manera muy sencilla, porque es visualizar datos. Otras veces es usar lo que ya existe. Y en este caso, lo que ya existe son algunas tablas. Y algunas de estas tablas están totalmente relacionadas. Unas pueden estar relacionadas en un término de 1 a 1, otras pueden estar relacionadas en un término de 1 a varios, otras de varios a varios. ¿De acuerdo? Entonces, como la idea es cruzar, ¿no es cierto?, la relación. Entonces yo quiero cruzar, por ejemplo, la relación de una tabla existente, que es la del paciente, que es la que se presenta cuando se está jugando con la adición de un paciente. Sabemos que un paciente cuando se adiciona tiene que ver con el panel del personal del sector hospitalario. Entonces, este paciente cuando se adiciona se le dan sus datos básicos y algunos aspectos específicos del paciente. Entonces, entre ellos está el código del paciente, la historia clínica del paciente y, bueno, y otros detalles importantes del paciente. Pero, cuando vamos a tratar la somatometría, es muy importante que este paciente, en él se pueda visualizar el código del paciente, el nombre del paciente y la historia clínica del paciente. Pero no quiere decir que las tres cosas
van a quedar agregadas en esa nueva tabla de la somatometría. No, ahí solamente necesitamos una sola cosita. Necesitamos el detalle del código del paciente, porque lo demás lo arrastra por defecto cuando armamos una consulta. Pero bien, para poder hacer eso, hemos estado trabajando mucho con el asistente de búsqueda de referencia, que ustedes ya lo han podido apreciar, tanto en el manejo de las tablas como en el manejo de nuevos valores. Pero en esta ocasión vamos a darle lugar a la forma como se hace con respecto a una consulta, que no la conocen todavía. Bien. Entonces, decía, primero construimos la consulta. Entonces, arranquemos con la consulta. Vamos a decirle aquí crear. Vamos a estipular aquí donde está el panel de consultas. Ahí tenemos dos términos importantes. Dice uno asistente para consultas y el otro dice diseño de consulta. Entonces vamos a activar el diseño de consulta. Siempre que nosotros trabajamos el diseño de consulta, partimos de que se va a crear una nueva pestaña que se llama herramienta de consulta y trae consigo una pestaña que se llama diseño. El diseño abarca los siguientes paneles. Está el panel de los resultados, que es donde uno visualiza lo que sucedió con la tabla, con esa consulta que uno acaba de construir. Está el tipo de consulta. Nosotros tenemos presente crear varios tipos de consulta. Entre ellas tenemos la de seleccionar, crear una tabla, anexar, actualizar, hacer una general y eliminar. Como también tenemos uniones, tenemos paso a través, tenemos definición de datos. Tenemos un elemento que se llama mostrar tabla, que cuando se carga nos muestra todas las tablas o consultas que tenemos o ambas cosas. Tenemos para insertar filas, para ir al generador donde se hace la expresión, donde hay una macro o donde se genera el código. Eliminación de filas, inserción de columnas, eliminación de columnas y devuelve, que devuelve todo o devuelve cualquier otro elemento. Totales, parámetros que son de mostrar o ocultar. Bueno, esos son los elementos que tenemos nosotros dentro de la pestaña diseño. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 paneles. Tenemos panel resultado, tipo de consulta, configuración de la consulta, mostrar o ocultar. Es todo lo que tenemos ahí. Entonces acá cuando vemos, tenemos acá nuestro cuadrito que dice mostrar tabla. Está activado y quedando visible las tablas que estamos usando. Entonces necesitamos aquí ir y activar unas tablas importantes. Entonces la primera tabla que vamos a crear es la del paciente. ¿Por qué la del paciente? Porque entendemos que cuando adicionamos un paciente, en ese momento queda guardado un registro tanto en mi persona como en paciente, ¿no es cierto? Entonces, como está en mi paciente, está el dato de su código, pero en mi persona están sus restantes datos, como son el nombre, como son la dirección, el correo electrónico, etc. Entonces, tenemos que vincular estas tablas así. Primeramente, vamos a la del paciente. Entonces buscamos M paciente, M per paciente, la tomamos, le decimos agregar, aquí queda visible, pero necesitamos también la tabla M persona. Entonces aquí arribita está la tabla de M persona, aquí la tenemos y vamos a activarla, ahí está. Entonces solamente tenemos estas dos tablitas, no tenemos nada más ahí, ¿listo? Se le dice aquí cerrar, entonces tanto esta como esta nos botarán datos. Entonces, M paciente, ¿qué tenemos de M paciente? Tenemos acá donde dice CI de PERS paciente. Entonces, este que señalamos, le vamos a dar un doble clic. Al darle doble clic va a quedar registrado en esta primera columna. Esta columna está repartida con el nombre campo, tabla, orden, mostrar, criterios o. Campo visualiza los campos de lo que yo estoy activando, de la tabla que estoy activando. Tabla me indica el nombre de la tabla perteneciente o relacionado con el campo que aquí refiero. Y orden, ¿qué orden me da? ¿Un orden ascendente o descendente? ¿Qué me dice aquí? Mostrar. El cuadrito cuando está apagado no muestra, cuando está activado con un visto muestra. Y criterios son detalles importantes que se regulan mediante una condición que permita ver lo que uno quiere. ¿Sí? Porque a veces puede suceder que yo quiero ver X cosa, pero no todo completa para toda la información. Entonces, esto podríamos hablarlo así, como filtrar datos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá lo primero que vamos a lanzar es nuestro campo CI de PERS paciente. Doble clic acá y ahí quedó ya visible. Pero enseguida acá en persona, como está vinculado con esto, entonces lo que yo aquí demande acá,
y en este espacio de esta columna 2 será visible. Es decir, des en cuenta que el campo nombre, nombre, apellido está en la tabla de mi persona, más no está en la tabla de mi paciente. ¿De acuerdo? Mi paciente es una tabla pequeña, ¿sí? Pequeñita, y hasta ahí llega. Y MPERS es una tabla mucho más grande, tiene más datos, ¿sí? Sabemos que tiene más datos porque sencillamente aquí cuenta con una barrita de desplazamiento vertical que nos permite mostrar toda la cantidad de campos que tenemos, ¿no? Ok. Entonces, paciente. Pero necesitamos del paciente algo importante y es el nombre del paciente, ¿sí? Que lo tiene M persona. Entonces, aquí paramos sobre M persona y hacemos un doble clic y ahí aparece el nombre de persona. Dense cuenta que está la tabla M paciente y está la tabla M persona, ¿sí? Necesitamos la historia clínica del paciente, entonces volvemos aquí a la tablita de M paciente y buscamos historia clínica del paciente. Aquí está, le damos doble clic y ahí quedó. Entonces tenemos 3 columnas, oigan bien, 3 columnas. En definición de entender una declaración para identificar las columnas de una consulta, siempre van a ir enumeradas así, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ¿de acuerdo? O sea, donde 0 es el primer campo que dice CID PERS paciente, la 1, se nombre, apellido, y el 2 estaría en la historia clínica. Esto lo digo porque más adelante lo voy a referir. ¿Qué necesito ahora? Necesito grabar esta consulta con un nombre para que quede visible. Pero antes que nada, antes de grabarla, primero miremos los resultados de esta consulta. Los resultados de esta consulta se visualizan a través de la ayuda de este panel que se denomina resultados. Aquí tenemos 2 cosas importantes. Tenemos una que dice ver, aquí cuando activamos, ahí tenemos varias cosas. Tenemos la vista de hoja de datos, el vista de SQL, que esto es una indicación de código, y la vista de diseño, que es esta actual que tenemos aquí. Y ejecutar, cuando se activa, este ejecutar que está identificado por este icono que es un signo de admiración cerrado rojo, cuando se activa nos visualiza el resultado de lo que arroja de esa consulta producto de haber declarado 2 tablas que están en el juego de una relación que se llama 1 a 1, ¿de acuerdo? Cuando yo le digo aquí ejecutar, simplemente ahí, como ustedes se dan cuenta, queda visible la información, esta es la información del paciente. ¿Qué quiere decir esto? M persona puede tener muchos registros, pero están todos literalmente definidos, están todos declarados, están todos ya relacionados, porque cuando yo estoy jugando con el panel de persona en el control ficha, el hecho de llamarle 1 a 1 quiere decir que agregué tanto en persona 1 como en paciente 1, es decir, ese código del paciente no solo lo metí en persona, sino también en paciente. Lo que pasa es que no puedo tener una tabla con tantos campos, porque sencillamente se vuelve inmanejable en un formulario. Entonces reparto, ¿no? Entonces en una parte veo una cosa, en otra veo otra y así por el estilo. Pero para eso está la consulta de selección, que era algo que mucho más atrás yo les hablaba a ustedes. En algún momento tendríamos la oportunidad de poder ver el detalle, la funcionalidad de ello. Entonces, aquí en este caso, lo que tenemos concretamente es ya una consulta que nos está arrojando una información importante, que es el número de identificación del paciente junto con su historia clínica y el nombre al cual pertenece ese número, ¿no? Que es algo muy importante que tenemos que visualizar. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto ya declarado, vamos al siguiente punto. Bien, la idea es que cuando se esté trabajando la somatometría, él tiene que adicionar datos, ¿no? Pero depende del paciente, depende del paciente. Un paciente al cual se le registran sus signos vitales y tantas cosas, necesita tener particularmente algo que relacione, un número de identificación relacionado, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando yo voy a construir un registro en la tabla de somatometría, necesito tener presente la identificación del paciente y en cuanto a todos sus detalles de medición de sus signos vitales y otras cosas, pues entonces ahí, pero en esa tabla no va a haber ni nombre, ni historia, no, nada de eso. Eso solamente será algo que se verá en el instante en que cargamos. Pero sin embargo, como a nosotros nos gusta dejar una evidencia de que sí, efectivamente, el nombre que tenemos pertenece exactamente a ese número de paciente,
¿sí? Que no nos vamos a equivocar, porque ese es el problema, que si nos equivocamos vamos a terminar registrando de pronto la medición de datos de un paciente que tal vez no es ese paciente, y eso es delicadísimo. Por eso necesitamos dejar evidencia de que el número del paciente que estamos tomando, sí, efectivamente corresponda con el nombre y con la historia, ¿de acuerdo? Esto es lo que estamos pretendiendo llevar a cabo. Bueno, ahora bien, ya tenemos la consulta. Esta consulta necesita tener un nombre. Esta consulta, como necesita tener un nombre, entonces acá donde está la pestaña que dice consulta 2, ahí vamos a hacer un clic derecho y ahí vamos a decir guardar. Cuando le decimos guardar, él automáticamente nos bota una ventanita de diálogo donde dice guardar como. ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces vamos a ponerle así, vamos a referir nuestra consulta. Consulta, pero como esta, vamos a escribirle en mayúscula fija todo. Consulta, espacio. ¿Qué consulta es esta? Esta es una consulta que tiene que ver con el detalle clínico paciente. Entonces vamos a poner solamente las letras iniciales. DCP. ¿Listo? ¿Qué significa detalle clínico paciente? Espacio. ¿De qué se trata esta consulta? Pues es una tabla, es una consulta que va a jugar netamente para la parte de la somatometría. Somatometría. Entonces vamos a ponerle aquí somatometría, vamos a ponerle la 01 porque de pronto más adelante podemos necesitar más consultas, vamos como numerando, la 01, listo, entonces le damos aquí un aceptar y ya, esta consulta ya existe. Ahora necesitamos cerrar aquí, vamos a cerrar aquí. Esta consulta poco a poco se podría ir ampliando dependiendo de las tantas veces que yo adicione pacientes en el panel del sector hospitalario, ¿de acuerdo? Cuando se trata de pacientes. Bueno, siempre va a ir alimentándose automáticamente. Bueno, una vez que tenemos la consulta, revisemos en nuestros elementos todo esto. Entonces, las consultas, ¿cómo las distinguimos? Aquí vamos a encontrar una parte, ahí encontramos, dice consulta. Las consultas se distinguen porque son una iconografía que representa dos tablitas con una pequeña franja de color verde, ¿sí? Entonces, aquí tenemos presente nuestra consulta, ahí está, nuestra consulta está ahí. Cuando nosotros activamos un clic derecho y le decimos vista de diseño, ahí se visualiza cómo quedó construida la consulta, ¿listo? Y cerramos acá, cerramos aquí, esa consulta, pero bien, pregunta que viene, ¿para qué me sirvió a mí esa consulta? ¿Cuál fue la función o cuál fue el propósito de crear esa consulta? Bien, necesitamos ahora construir una tabla. Esta tabla tiene que ver con la somatometría. Entonces yo voy a meterme aquí en crear y voy a crear una tabla. Cuando construyo la tabla, obvio le tengo que dar un nombre a la tabla. Entonces esta tabla aquí le doy clic derecho, le digo guardar. ¿Cómo la voy a llamar? Se va a llamar M. Espacio. Para referir siempre las cosas con función a algo, yo le voy a poner las letras iniciales del detalle clínico paciente. Detalle clínico paciente. Entonces la D, la C y la P. Espacio. ¿Qué es lo que yo voy a guardar en esta tabla particularmente? La somatometría. Entonces escribo somatometría. Listo. Le doy un aceptar. Ahí ya lo tengo. Wow. Cuando ya tengo mi tabla construida que se llama MDCP, somatometría, entonces yo le voy a abrir el diseño. Entonces me voy aquí a la escuadra, abro el diseño, y ahí en el diseño lo que voy a hacer básicamente es construir los campos. Entonces el primer campito que yo voy a construir se llama así. Ahí voy a escribir en minúscula, entonces campo, ID, paciente, entonces paciente, y escribo somatometría, listo, le doy un enter, esto le digo que es texto corto, le doy otro enter, entonces aquí guardaré el código del paciente, listo, el código del paciente, bueno. ¿Qué viene enseguida aquí? Bueno, aquí podrían venir más campos. Ahí viene peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, temperatura, pulso, respiración, presión arterial, piel, cabeza, ojos, oreja, nariz, boca, cuello, tórax, abdomen, genitales femeninos, genitales masculinos y extremidades. Pero bien, como todo eso, pues son todos los campos que tiene la somatometría. Por ahora yo voy a referir solamente dos inicialmente para mostrar así en detalle, pues ya más adelante yo iré almacenando los otros elementos, esto ya es una cosa muy sencilla. De igual manera no se preocupen que entonces yo lo voy a mostrar, sino como por avanzar un poquito en el proceso.
Entonces, aquí le pongo C peso. Bueno, como es el peso, entonces le dejamos en texto corto. Aquí le hicimos, entonces, aquí se almacena el peso del paciente. Listo. Bueno, peso del paciente. No hay necesidad de más cositas. Bueno, por ahora, ¿no? Por ahora. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, vamos a grabar. Entonces, aquí guardamos, clic derecho, guardar. Entonces, vamos a ubicarnos nuevamente en nuestro campo que se llama CI de pacientes somatometría. Y aquí donde dice tipo de datos, ahí va la parte importante. En este espacio vamos a hacer un asistente de búsqueda referenciando una consulta. Entonces, abrimos acá. Abrimos. Donde dice asistente para búsqueda, activamos. Nos sale el cuadrito que usted ya lo conoce. Entonces, dése cuenta que dice ahí muy clarito. Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra consulta. Porque mire que dice tabla, pero también dice consulta. Entonces yo digo consulta. Bueno. Entonces yo digo aquí siguiente. Entonces, dése cuenta que acá me está visualizando las tablas. Pero también puedo visualizar las consultas. Entonces, como yo ya tengo una consulta construida, que es la que yo acabo de hacer y les mostré a ustedes, se llama CDSP, somatometría 01, entonces yo se la tomo y le digo siguiente. Bien, cuando yo le digo siguiente, entonces acá tengo los tres campitos importantes, yo los voy a meter todos los campos los voy a meter, ahí están todos, ¿sí? Porque necesito ver todos esos campos. Entonces acá cuando me dice siguiente, ahora aquí, ¿qué vamos a ordenar? Pues el del paciente, código del paciente, ahí está. Y le decimos acá, siguiente. Entonces, aquí ya vemos las tres cosas. Vemos las tres cosas. El ID de persona, que es el código del paciente, el nombre del paciente y la historia clínica del paciente. Entonces, aquí donde dice nombre del paciente, ahí vamos a darle un clic para que se vea el nombre grande. Y viene enseguida algo muy importante. Este pedacito que dice aquí, campos disponibles, yo les voy a leer rápidamente la leyenda que está diciendo ahí. Dice, cuando seleccione una fila en campo de búsqueda, puede guardar el valor de la misma en la base de datos o puede utilizar el valor más adelante para ejecutar una acción. Elija un campo que identifique únicamente a esa fila. ¿Qué columna el campo de búsqueda contiene el valor que desea guardar o utilizar en la base de datos? Es decir, tengo tres cosas. Yo estoy jugando con la adición de datos de somatometría a esta tabla. Necesito que quede consignado el código del paciente. Eso es muy importante. Yo no necesito ni nombres ni historias porque ya eso ya lo tengo. Pero no tengo en esta tabla es el código del paciente. Como no lo tengo, entonces yo lo voy a relacionar. Entonces yo voy a decir, mire, mi campo disponible sería en este momento CID per paciente. Entonces, ese es el que yo voy a tomar. Ese es el que voy a tomar. Entonces, el primero le digo siguiente. Entonces, acá, ya cuando termino, le digo finalizar. Ahí quedó. Es decir, en la búsqueda ya quedó esto relacionado. ¿De acuerdo? Quedó relacionado. Columnas dependientes hay una, que es la primera. Donde dice número de columnas hay 3 y este es el tamaño, ¿no? Este es el tamaño que nosotros tenemos acá para que se visualicen esas cosas. Bueno, cuando ya tenemos esto acá, tengamos en cuenta que este cuadro combinado, ¿no es cierto?, tiene en especial un nombre, ¿no? Bueno, bien, entonces ya quedó aquí definido ese cuadro combinado. Aquí, cuando nosotros queramos que quede algo presente, entonces acá en el título le vamos a poner que esto se va a llamar así, ID paciente, ¿listo? ID paciente, nomás, y le damos un enter. Bueno, vamos aquí a la parte del peso, entonces aquí donde dice título le ponemos peso. Bueno, peso, ok. ¿Cuánto es el tamaño de ese campo? No tiene que ser un tamaño tan grande, pongámosle que solamente sean 10 como tal, no más. Por ahora, 10. Listo, damos un enter, ya ahí está. Entonces, vamos a guardar esto, decimos guardar, pero bien, cerremos ahora esta tabla. Bueno, la parte que le viene enseguida es cómo vamos a cuadrar el formulario para este caso, Entonces, vamos aquí a crear y vamos a crear un formulario en blanco, ¿no es cierto? Un formulario en blanco.
ok, formulario en blanco. Vamos a darle un nombre a ese formulario. Entonces acá, clic derecho, guardar. Este formulario tiene que ver con registro. Entonces vamos a ponerle la palabra FR. ¿Y de qué? ¿De qué es esto? Del detalle clínico paciente. Y más exactamente que de la somatometría. Somatometría. Listo. Le decimos aceptar. Ya ahí quedó con el nombre definido. Ahora bien, vamos aquí a tomar la escuadra y vamos a manejar diseño. Cerramos aquí un momentito esta parte. Entonces en el diseño vamos a darle aquí un diseño bastante grande, por ahí, a este tamaño. Necesitamos incorporar el primer campo. El primer campo, ¿de quién es? ¿De qué tabla es? Estamos jugando con una tabla que se llama, en este caso, la tabla de M, ¿sí? MDCP, somatometría, ¿correcto? Entonces, el primer detalle que vamos a hacer nosotros acá en diseño es tomar aquí donde dice agregar campos. Pero antes que nada, primero manejamos el logotipo. Cuando manejamos aquí el logotipo, vamos a buscar acá nuestro elemento básico, documentos, acá, clientes, vamos a buscar acá nuestra imagen, la imagen característica de los detalles escritos. Aquí la tengo, aceptar, listo, ahí está, entonces aquí, ahí voy a poner el título y ahí le voy a poner así. Entonces acá sería recepción de datos de somatometría del paciente. Listo. Vamos a formato, vamos a centrarlo, listo. Vamos a ponerle a esto un colorcito, entonces pongámosle aquí el azul oscuro, pongámosle al texto aquí un color blanco, dejémoslo aquí en negrilla, y si es el caso, metémosle el tamaño por ahí a 28, ¿sí? No, está muy grande. Démoslo por ahí a 24, listo. A 24, 26, no, 26 ya es muy grande. 24 está bien, perfecto. Y el color que ya nosotros hemos estado aquí usando, vamos a tomar aquí un color, un azulcito así como este. Lo mismo para este, también le ponemos este mismo color. Bueno, entonces, en detalle, acá en el detalle, vamos a referir entonces el primer campo, que vendría siendo aquí, diseño, vamos aquí a agregar campos y abrimos acá nuestras tablas. Vamos a buscar nuestra tabla que se llama MDCP somatometría, ahí la vamos a tomar. Cojamos acá al paciente, vamos a meterlo acá, ahí está, listo, cerremos aquí un momentico, cuadremos aquí, paciente, entonces este que está acá lo dejamos así como está. Este le vamos a poner acá en formato, vamos a ponerle aquí un color azul y un texto blanco para que se vea bien. Si es el caso, lo alargamos aquí un poquito más ahí para que quede mejor. Bien, entonces ahí dice CI de paciente. Ahora mucha atención lo que pasa acá. En el espacio que sigue acá, lo que yo quiero ver es el nombre del paciente y la historia clínica del paciente. No quiere decir que cuando yo esté manejando eso sea para almacenar en ningún momento, porque yo almacenar es mi código de paciente, en código paciente somatometría, pero necesito que quede visible si efectivamente sí corresponde ese número al paciente que estoy realmente relacionando. Entonces necesito tener dos cuadros de texto. Entonces el cuadro de texto aquí voy a activar un diseño. Me voy aquí donde dice cuadro de texto, que es el AD. Ahí dice clarito cuadro de texto, entonces yo lo toco y voy aquí a activarla aquí. Puede ser aquí en este espacio, ahí lo activo. Pero este cuadro de texto, ahí dice independiente. Entonces, cuando yo lo tengo acá, yo lo selecciono aquí. Entonces yo digo, bueno, ¿y eso con qué va a quedar relacionado? Entonces necesito ponerle un nombre a ese cuadro de texto. Entonces, voy aquí a la hoja de propiedades. Y acá en donde dice todas, ahí donde dice nombre, ahí dice bien clarito, dice texto 3. Texto 3. Entonces ese texto 3 yo le voy a poner aquí la palabra nombre, así minúscula, todo en minúscula, nombre, seguido, escribo paciente. Ojo que paciente es con C, ¿no? Porque si escribo mal, ya me queda todo mal. Doy un enter, nada más. Bueno, nombre paciente. Acuérdense que se llama nombre paciente. Bien, entonces ahora aquí me devuelvo nuevamente. Me voy aquí otra vez a mi cuadro combinado, a este que se llama CI de paciente somatometría.
reviso mis hojas de propiedades acá. Esto es un cuadro combinado, ¿cómo se llama? CI de paciente somatometría. Y acá bien clarito, en donde dice la ficha de todas, donde dice nombre, ahí dice clarito, CI de paciente somatometría. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a pararme delante de esta palabra y voy a seleccionarla toda y la voy a copiar con control C. ¿Listo? Ya la copié. Bueno, ahora, ¿por qué razón la acabo de copiar? Por la siguiente cosa que voy a hacer. Bueno, me voy a ir aquí al término de eventos y donde dice el evento que dice al cambiar, ahí, activo, al cambiar. Le doy 3 punticos suspensivos acá. Me voy aquí donde dice generador de código. Me voy aquí donde dice botón comando aceptar. Entonces me sale aquí la ventana de código de Visual Basic. Entonces ahí bien clarito dice private sub CI de paciente somatometría raya al piso chain, que significa cambiar. Entonces dentro de ese espacio lo que yo voy a hacer es referir el nombre del cuadro, listo, que se llama en este caso nombre paciente. Entonces yo escribo nombre paciente punto. ¿Qué quiero meter yo ahí? Valor. Entonces ahí está la palabra value. Value. Entonces doble clic. Le digo igual. Y ahí es donde voy a aplicar el pegar. Control V. Ahí está el nombre del cuadro combinado que estoy trabajando, que es el que se relaciona con el otro. Entonces digo punto. Ahí le digo punto. ¿Correcto? Columna. Entonces busco la palabra column. Ahí está, column. ¿Cuál es la columna que yo voy a referir? ¿La 0, la 1 o la 2? La 0 es el código del paciente, la 1 el nombre y la 2 es la historia clínica. Entonces yo aquí le voy a poner la 1. La 1. Y acá le cierro con paréntesis. Entonces, paréntesis abierto, 1, paréntesis cerrado. Y cierro. No le hago nada más ahí. Nada más ahí. ¿Ok? Ahora bien, vamos aquí a guardar. Vamos a guardar. Vamos a cerrar la ventana. Vamos a cerrar aquí las propiedades. Y aquí, en este caso, este término que está aquí, esta etiqueta, ya no necesitamos esta etiqueta. Esta etiqueta se puede ir. Entonces, para poderla sacar de acá, esta etiqueta yo la voy a correr aquí un poquito. Entonces yo la tomo acá. Si yo la borro, solamente me queda este término. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Sí? Ahí quedó. Entonces, ahí independiente, entonces yo lo que voy a hacer es alargar aquí el cuadrito. Y ahí. Se supone que aquí yo tengo que ver algo importante y es el nombre del paciente. El nombre del paciente. Es lo que yo tengo que ver. El nombre del paciente. ¿De acuerdo? Bueno, enseguida vamos a meter otro cuadro de texto y acá va a ir la historia clínica del paciente. Historia clínica del paciente ahí. Entonces, cuando vemos acá la historia clínica del paciente, entonces volvemos a jugar. Entonces acá, cuadro de texto, activo acá, puede ser acá. Y ahí, entonces este otro le voy a poner un nombre. A este cuadro de texto que dice independiente le voy a poner un nombre. Entonces, como ya está seleccionado acá, me voy a ir aquí a la hoja de propiedades. Y acá donde dice todas, donde dice exactamente nombre, ahí está, nombre, dice texto 5, yo lo voy a cambiar por otra cosa, voy a ponerle historia clínica, listo, historia clínica, le doy un enter ahí, cierro. Bueno, ¿qué hago ahora? Me voy al cuadro de texto, al cuadro combinado, me voy a la hoja de propiedades, me voy a eventos, me voy aquí donde dice cambiar, entonces acá en cambiar me paro, toco los 3 punticos, le digo aquí. Entonces recuerden que aquí ya me visualiza. Entonces, miren lo que sucede acá. Acá dice nombre paciente punto value igual tal cosa. Entonces cuando yo le dé aquí un enter, voy a agregar otra cosa. Voy a escribir historia clínica punto va. Entonces aquí, value, ahí, igual, y viene acá el nombre del campo. Entonces puedo escribir acá CID paciente somatometría punto column, ahí, doble clic, entre paréntesis, pongo el número 2, ¿por qué el 2? Porque el 2 es la historia clínica. ¿Listo? No más. Entonces guardo, ahí quedó, y cierro, listo. Aquí cierro la hoja de propiedades. Ahora aquí, donde está acá, entonces esto de aquí, si es el caso de esta etiqueta que está acá, yo voy a ponerle acá hoja de propiedades, aquí donde dice todas, entonces donde dice título, a esa etiqueta la voy a poner historia
clínica, ¿sí? Historia clínica paciente. Ahí, listo. Nada más le doy un enter ahí y ya. Cierro acá. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer aquí es tratar de alargarlo aquí un poquito. Le pongo su color, entonces me voy a formato, negro, blanco, listo. Y ahora lo que yo voy a hacer es simplemente mover esto aquí. Ahí, lo pongo ahí. Eso, y este también lo pongo acá. Ahí. Para que todo quede pues parejito. Entonces seleccionamos todo. Ahí los alineamos, organizar, alinear, arriba, listo, ya quedaron todos. Y después viene el peso, ¿sí? Entonces vamos aquí en diseño, vamos aquí donde dice agregar campos y vamos a ir acá a peso. Entonces acá colocamos ahí el elemento, listo. Entonces aquí, esto lo vamos a cuadrar un poquito acá, ahí. Bueno, acá para que esto nos quede mejor, podemos igualarlo, ¿no es cierto? Igualarlo. Esto, entonces aquí cojamos este elemento, moverlo un poquito más para acá, tomemos esto con esto y esto, igualémoslos en tamaño. Organizar, tamaño y espacio, ajustar al más ancho, listo, ya quedó. Y démosle acá el colorcito respectivo, formato, entonces relleno azul oscuro y esto blanco aquí ya. Y acá saquémoslo un poco más porque está muy pegado, ahí está. Con alineémoslo, entonces acá organizar, alinear a la izquierda, listo. También alineémoslo con alinear a la izquierda, listo, ahí está. Bueno, entonces por ahora lo que vamos a agregar solamente es el nombre del paciente y el peso, no más. Ya tenemos presente que tiene que quedar visible el nombre del paciente y la historia clínica, no más. Por ahora hasta ahí vamos, ok. Entonces vamos a hacer un clic derecho, vamos a guardar, vamos a probar. Clic derecho, a ver aquí, clic derecho y vamos aquí a la vista de formulario. Entonces, lo que tiene que pasar acá es que simplemente cuando yo abra mi paciente, ¿sí? Yo elijo el paciente, voy a escoger aquí a Carvajal Chacón Omaira, listo, ahí está. Y dense en cuenta que ahí aparece el nombre de Carvajal y el código de la historia clínica de Entonces yo acá le voy a dar el valor del peso. Entonces voy a decir que esta persona pesa exactamente 140, ¿sí? 140 libras. Vamos a poner acá libras. ¿Sí? 140 libras. Libras, ¿ok? Libras. O simplemente dejamos el número ahí como está. 140, no más. Y acá donde está aquí el botoncito que dice nuevo registro, voy a grabar. Listo, ahí grabó. Voy a utilizar otro personaje. Voy a utilizar aquí Rodríguez Daya Carlos. ¿Sí? ¿Qué valor de le vamos a poner aquí 85, listo, entonces guardamos. Bueno, y así por el estilo vamos guardando datos. Ahora vamos a cerrar aquí un momentico esto, cerramos, y vamos simplemente a mirar nuestra tabla de MDCP, somatometría, bien arribita, ahí, abramosla. Sorpresa, mira, ahí tenemos el nombre del código del paciente, el código del paciente y el peso. Esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes. Entonces, como se acabaron de dar cuenta, simplemente nosotros no tenemos que tener tantos datos en una tabla. Podemos todo tenerlo concentrado en una parte y en otra. ¿Por qué todo esto va así? Precisamente ajustando toda la normalización de datos. O sea, la idea no es que una tabla sea tan grande. La idea es que simplemente se reparta gradualmente de tal manera que todo quede pues liviano, ¿no es cierto? Que la base de datos no se complique tanto, porque muchas veces cuando tenemos tantos datos y no hacemos bien las relaciones, ahí es donde vamos a encontrar mayores problemas. Bien, amigos, entonces hasta aquí, esta es una parte de todo esto. Vamos a seguir metiendo más datos en la somatometría, ¿sí? Pero ya por lo menos la primera parte más importante ya la tenemos montada. En la cápsula video número 034 vamos a estar tratando un poquito más lo de la somatometría, porque vamos a meter todos los datos y arreglar un poquito mejor este formulario. Les vamos a después a vincularlo con la imagen que teníamos del control ficha de somatometría, ¿recuerdan? Bien, entonces todo eso lo estaremos viendo en el próximo video. Amigos, desde ya les digo,
Si usted realmente está muy interesado en querer tener este material, recuerden, tiene un valor de $25 o 25 euros. Las formas de obtenerlo es que ustedes buscan una oficina de la Western Union en la ciudad de su país, consignan esta plata y una vez que lo tengan consignado, ustedes me reportan esto por correo electrónico, el código de los 10 dígitos que le proporciona la oficina de Western Union, su nombre completo. Mi nombre, ustedes ya lo saben, con mi nombre es suficiente, la ciudad Bogotá, Colombia, y me notifican de ese dato. Yo aquí inmediatamente me doy cuenta del código, entonces yo voy a la oficina, cobro, y una vez que yo cobre y tenga en mi poder la plata, inmediatamente yo les suministro dentro de las 24 horas toda la información respecto a este ciclo formativo de Access 2013, todo. Y cualquier cosa nueva que yo esté haciendo se la iré reportando, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Me encanta que cada uno de ustedes sean mis seguidores. Agradezco los aportes que ustedes me proporcionen, sus comentarios positivos, negativos, sus opiniones, sus sugerencias, sus inquietudes, sus avances, todo eso me interesa saberlo de ustedes. Ustedes saben que tienen allá el portal educativo www.infoyayate.teca, regístrense, anoten todo su nombre completo, correo electrónico, su detalle por el cual me están buscando y no me queda más que decirles que muchas gracias por esta parte. Me queda darle las gracias a ustedes por la atención que me proporcionaron para que puedan aprender. Entonces, no es más por el momento hasta ahora y nos veremos en la próxima cápsula de video. Muchas gracias y hasta pronto.